Pues seguimos aquí en Ahora Ciudad Real con nuestro debate político, Podemos y Ciudadanos presentes aquí en los estudios de I+ Televisión. Y estábamos hablando de educación, había finalizado Luis Benítez de Lugo, me dice Francisco Javier Fernández Bravo que también quiere contestar. Pues venga, continuamos con el tema. Muy rápidamente y telegráficamente, Luis. Seguís interpretando mal lo que nosotros pretendemos. Nosotros lo que estamos buscando es la excelencia en la educación, y al final la excelencia en la educación no solo la puedes basar en los colegios públicos, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la educación debe ser pública, universal, para todos, libre, pero lo que no podemos obviar es que los colegios concertados están realizando una labor absolutamente impagable en esta sociedad. ¿Por qué? Porque los colegios públicos no son capaces de absorber toda la demanda que hoy por hoy necesitamos de plazas. Los colegios concertados son básicos, son más baratos para el funcionamiento de la educación, y creemos que no solo debemos potenciar la escuela pública, sino que también debemos ayudar a la escuela concertada para que todos juntos vayamos al unísono y desarrollemos las capacidades de todos nuestros escolares, ¿no? Esa dualidad que tenéis y que creéis que los centros concertados son centros clasistas, eso no es cierto. Debemos terminar porque exista un centro, una elección de centro absolutamente libre por parte de los padres, que sean absolutamente gratuitos, ya sea público o concertado, y lo que tenemos que luchar es porque se eviten esos pagos que tienen que hacer los padres en muchas ocasiones, o esas donaciones a los centros concertados, porque eso no tiene que ser así. El centro concertado tiene que ser un centro de libre acceso para todo el mundo. Luis, Podemos. Prácticamente el 90% del discurso que ha dicho Paco es asumible, es que son cuestiones genéricas claro, sí, es que son, cómo no, es el país de, en fin, son cuestiones positivas y grandes paradigmas o grandes ideas con las cuales es imposible estar en desacuerdo. Claro, ¿quién no quiere que haya posibilidad de elegir el centro libremente? Pues naturalmente que sí, ¿no? Pero lo cierto es que quien quiera una determinada educación que no sea pública y que sea de un determinado tipo, pues que se la pague, y desde luego todo el dinero público debe ir a centros públicos. Y voy a poner un caso en el que Cospedal intentó en la legislatura anterior hacer que esto no fuera así. Es por ejemplo, y Paco ha hecho alusión un poco de pasada a esto, a los centros de excelencia, ¿no? En este caso se quería hacer centros de excelencia a algunos centros públicos, creando inmediatamente dos tipos de centros, ¿no? Entonces, pues unos donde irían la élite, pues esto no es correcto, es decir, porque ¿quién es la élite? ¿Quién es? Lo que hay que intentar es que esos que se quedan atrás, darles recursos para, y aquí podemos entrar con el tema de la reválida, porque es un tema que está muy enjarjado con esto, ¿no? Es decir, hay gente que parte de un punto de partida distinto, hay gente que tiene unas características distintas y que le cuesta más, y al final no es que todos seamos iguales. Yo soy profesor de universidad y hay gente que me dice, profesor, y me cuenta películas, ¿no?, para dificultades que tiene. Digo, pues quizás no todo el mundo tiene que ser graduado o titulado universitario. Mira a ver si tú puedes serlo, ¿no? Pero una cosa es una titulación superior, de grado o de posgrado en la universidad, y otra la educación obligatoria, básica, ¿no? Entonces, pues hay que intentar dar a toda la gente con el máximo de recursos y aplicar, claro, toda la energía en llegar a tope allá, ¿no? Que dice la Junta, asegura que no realizará la prueba de evaluación final de sexto de primaria. Esto de la reválida también en sexto de primaria, ¿cómo lo veis? Pues la verdad es que la consejera ha dicho que no la va a hacer porque no tiene recursos para hacerlas, ¿no? Y la verdad es que, como siempre, nos encontramos ante otro nuevo parche de la educación. Ya es el enésimo plan de la reforma de la reforma de la reforma. Al final llevamos 8 planes diferentes en el tiempo que llevamos de democracia. Esto lo que nos ha hecho llevar es a los últimos puestos de la OCDE de nuestro país. Esto es inverosímil, y lo que nosotros decimos desde Ciudadanos es muy claro: tenemos que sentarnos, tenemos
tenemos que hacer un plan nacional por la educación que dure para una generación completa, que sea estable, que sea consensuado entre todos, que busque la excelencia, no esos centros de excelencia. No tergiverses mis palabras. Nosotros buscamos. Hablaba de Cospedal. Vale, nosotros buscamos la excelencia educativa, no separar a los estudiantes buenos, malos. No, nosotros queremos que todo el mundo estudie, queremos que todo el mundo salga adelante, pero además es que queremos fomentar una formación profesional dual, que hoy por hoy nadie lo ha abordado y sin embargo es una formación profesional. ¿Pero estoy de acuerdo con esta reválida en sexto de primaria? Yo. Pero ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Si esto es el parche del parche del parche del reparche. Esto es imposible. Hasta que no tengamos una ley estatal única, nacional para todos y para una generación completa, va a ser imposible que escalemos puestos en esa OCDE, ¿no? Mira, en este caso de la reválida, del caso concreto por el que nos preguntas, pues es, Julio, un caso palmario de la actitud errática y de deriva que tiene concretamente la consejera de Educación de Castilla-La Mancha y por la cual hemos pedido su dimisión, ¿no? Y por profundizar, ya que nos preguntas sobre este caso, durante buena parte de este curso no hemos sabido si iba a haber reválida o no, con lo cual los chavales han estado hasta ahora, realmente creo que ha sido noticia de ayer o de, vamos, sí, esta semana, pues sin saber si tenían que hacer un examen o no, ahora a final de curso, que les iba a condicionar toda su vida realmente, ¿no? Estamos en contra de la reválida y de este condicionamiento en una gente que es muy joven todavía, ¿no? ¿Qué es esto, sexto de primaria? ¿Qué edad tienen? Pues, 12 años, ¿no? Sí, están por aquí, ¿no? Decir que en mayo, hace un mes todavía, Reyes Estevez no sabía qué iba a hacer. Incluso dijo que no iba a hacer prueba de reválida. Luego que sí y luego que no. En este momento lo que dice es que no la va a hacer, ya lo ha anunciado firmemente, y lo que dice es que además va a poner un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por esta cuestión. En definitiva, bueno, pues está dando tiros aquí y allá y no sabe dónde, y lo que tiene es pues con una desazón completa al sector educativo, porque no pueden realizar bien su labor. Y quisiera analizar, si me lo permites, un poquito qué significa la reválida. La reválida es una prueba externa a los chavales y al centro, es quitar crédito a los profesores, que son quienes conocen los alumnos, y es decir, no, que vengan otros a evaluarlos, porque de vosotros no nos fiamos, ¿no? Es una prueba externa. Y luego como la selectividad igual, ¿no? Por comparar como la selectividad, pero en sexto de primaria, ¿no? Exactamente. Entonces, o repites secundaria, o ya te orientas según la nota a ir a un tipo de bachiller o a otro, ¿no? Entonces, bueno, comentar también que no estamos de acuerdo con que ni los profesores se decidan quién va a ser profesor o no con unos exámenes concretos, porque habría que empezar a poder evaluar y valorar quién es profesor pues, valorando sus aptitudes no memorísticas, que es al final lo que se evalúa en una oposición de este tipo, como la que hay ahora, y lo mismo, esto mismo que te estoy diciendo, me lo llevo a los chavales, el valorarlos o evaluarlos con un examen final toda su vida de la ESO, pues realmente es dramático. La tensión a la que les somete, siendo muy niños y muy niñas todavía, pues estamos en contra de esto, ¿no? Luis, ¿y os planteáis de alguna forma retirar la confianza al gobierno de Castilla-La Mancha, como hemos hecho nosotros en Andalucía, cuando hemos dicho que o se iban Zarrías, Chávez, Griñán, y le dijimos al Partido Socialista que o se marchaban estos señores o les retirábamos nuestra confianza? ¿Vosotros habéis valorado esa opción al gobierno de Castilla-La Mancha o simplemente hacéis ruido? Sois como el perrito que ladra mucho pero luego nunca muerde, ¿eh? ¿Os lo habéis planteado? Por supuesto que no somos el perrito que ladra mucho y nunca muerde. De hecho, buena parte de la política progresista de cambio que tiene el gobierno socialista en este momento se debe a Podemos. Y si no existieran los diputados de Podemos en las Cortes regionales, el escenario sería otro muy distinto.
y lo sabes tú bien, Paco, ¿no? Entonces, no tenemos que pedir la dimisión en este momento del presidente de Castilla-La Mancha, porque no está imputado en ningún caso de corrupción que se le conozca. Hombre, yo creo que la educación, es algo de radical importancia, ¿no? Y mucho más pero, la educación y estamos temprana pidiendo la dimisión de la consejera, que no es poca cosa, desde luego, ¿no? No, pero retirarle la confianza y, bueno, darles un toque de atención. Nosotros hemos dado multitud de toques de atención en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Murcia, en La Rioja. Hemos sido muy contundentes y a lo mejor vosotros esa contundencia que nos estabais pidiendo en esas comunidades, vosotros no lo estáis siendo aquí en Castilla-La Mancha. A mí me gustaría, Paco, que fuerais bastantes más contundentes contra la corrupción, realmente, ¿no? Porque pues tenéis mira, un poco el mismo discurso en Andalucía, que el PSOE, que decís una cosa y luego hacéis otra, ¿no? Hemos conseguido en Andalucía en un año mucho más que el Partido Popular e Izquierda Unida. También te digo que ahora ya parece que sois vosotros los mismos en Izquierda Unida. Hemos conseguido nosotros muchas más dimisiones en un año que Izquierda vuestras, Unida. Veo que la semana pasada han dimitido también, naturalmente, en la misma dinámica que el PP, incapaces de elaborar un filtro previo, ¿no? Por eso nosotros no nos presentamos a las municipales. Vosotros sí, y ahora de aquellos lodos y aquellas prisas vienen estos fangos. Mucho más valientes, hombre. Tenéis en Aragón a una persona de gran responsabilidad expulsada por corrupción. Eso no es cierto, estás mintiendo. Estás mintiendo y te explico el caso. Es el coordinador de una de nuestras agrupaciones, que es un cargo orgánico del partido, no es cargo político, se fue a vivir a Panamá. En Panamá era socio con un 1% de una sociedad que se iba a dedicar a construir casas sociales. Ese negocio no terminó saliendo. La empresa se quedó sin funcionamiento y se volvió a España. En fin, si me dices tú que esto es corrupción política, entonces lo de Monedero, por lo de Monedero tú estarás asustado y estarás... No, estoy absolutamente tranquilo, como se ha visto claramente que no hay ningún tipo ni de imputación ni de nada. Fue a pagar rápidamente y ya está. La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos ha acordado por unanimidad una declaración que se enviará al presidente del Ejecutivo Central en funciones, Mariano Rajoy, instándole a que no interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Junta de Comunidades, y a que, en el caso de que lo presente, no solicite la suspensión de la jornada. Esto lo vamos a tocar también con otro asunto, decir también que esta semana se ha anunciado que el Gobierno estatal devolverá parte de la paga extra a los funcionarios. Esta medida la han tomado algunos partidos como de electoralista. Son dos temas un tanto diferentes, hablando también de funcionarios en las dos. ¿Cómo analizáis tanto las 35 horas como la devolución de la paga extra? Luis. Sí, pues yo creo que la devolución de la paga extra en realidad es un concepto franquista, venido de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y quiero explicarlo un poco. ¿Qué es la paga extra? Resulta que los trabajadores, los funcionarios, trabajan el doble a mediados de año y luego en la Navidad vuelven a trabajar el doble y entonces por eso se les paga el doble. No. En realidad es su sueldo. ¿No? Es su sueldo. Es su sueldo. Que, bueno, se lo agrupan en dos momentos del año en lugar de dárselo prorrateado, ¿no? Pero es su sueldo, no es una gracia divina ni descendida del gobierno ni de la administración. Entonces, realmente, bueno, pues cuando en 2012 se les quita parte de su sueldo, y se les dice, quiero decir dos cosas, ahora os las vamos a devolver. Bueno, pues habría que devolvérselo con intereses, en primer lugar, ¿no? Porque nunca debió habérseles quitado, ¿no? Porque luego si hay dinero para remodelar el despacho de Nacho Villa de forma ilegal, o para que este señor en la televisión de Castilla-La Mancha use estas tarjetas que se han llamado Black con más de cientos de miles de euros, ¿no? En cenas con bogavantes y no sé cuántas cosas, que nos quedamos pasmados en lo que leemos en los medios de comunicación. Llamadas a Hong Kong. Sí, llamadas a Hong Kong, tal. Entonces para esto sí hay dinero. Luego para contratar a los pobres interinos en verano no, y para esto de las pagas extras tampoco, porque pero no estábamos en déficit, creo recordar. Esto es una noticia del PP, hay que apretar a las comunidades autónomas porque estamos en déficit, ¿no? Entonces el déficit resulta que ya no existe. Y ahora entro con la segunda cosa que quería comentar, lo soez que resulta que en un momento como este, que parece que estamos abocados a unas nuevas elecciones, pues el déficit
en fin, parece que ya no existe, y con un cálculo marcadamente electoral, en un momento justo antes de las elecciones, le den esta, como si fuera una gracia del gobierno, como si se les fuera a olvidar a los funcionarios lo que es el PP de corrupción y lo que les ha hecho, ¿no? Trabajar más por menos dinero y quitarles parte de su sueldo, ¿no? Entonces, realmente es improcedente el enfoque que se le ha dado, y es muy, muy improcedente también el momento en el que se da, desde luego. Pues la verdad es que nosotros en estos dos temas, la devolución de la paga extra y las 35 horas, vemos que son temas que están bastante conectados entre sí, ¿no? Realmente a los funcionarios se les pidió un esfuerzo a favor del Estado de aumentar esas horas de trabajo a 37 horas y media en base a unas circunstancias económicas. Hoy vemos que se les devuelve la paga extra, pero que se les sigue dejando con las 37 horas y media. Es totalmente incongruente. No podemos, por un lado, estar diciendo te devuelvo la paga extra porque la situación económica es mejor, y sin embargo te mantengo las horas, el aumento de horas, porque no te voy a devolver jamás ese derecho que ya te he quitado. Se le pidió un esfuerzo puntual a los funcionarios y parece que por los hechos consumados ese esfuerzo ya va a ser sin limitación, se va a mantener en el tiempo. Eso no puede ser así, no puede ser permanente. Hay que ir a una devolución de los derechos perdidos de los funcionarios, que realmente los tienen, y si casamos una cosa con la otra, vemos que es una decisión absolutamente electoralista. Y os puedo asegurar que yo creo que si no estuviéramos prácticamente abocados a unas nuevas elecciones, estoy totalmente seguro que el gobierno en funciones no hubiera tomado esta decisión. Y os digo en funciones y recalco en funciones porque el gobierno es en funciones para unas cosas, pero para una decisión de tanto calado como es la devolución de la paga extra, ahí ya no está en funciones. Ahí ya no tiene que dar explicaciones al Parlamento. Ahí no tienen que ir a... Bueno, yo creo que debemos ser un poquito más serios y que debemos saber exactamente qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer con un gobierno en funciones. Y evidentemente esto es intentar rascar votos e intentar medio contentar a los funcionarios, que realmente hoy por hoy ningún funcionario va a estar contento con la labor del Partido Popular. El tema de las horas, sin querer dilatarnos en esta parte del programa que tú querías cerrar pronto, no he comentado nada de las horas, decir que es una cuestión la de trabajar más y cobrar menos, que es como del siglo XIX, ¿no? Pues, y de pseudoexplotación de los funcionarios. Y no solo eso, sino que ha sido una medida radicalmente ineficaz, es decir, que dices, bueno, pues alárguese el horario, y entonces hay que iluminar más los centros, hay que tener más gasto en otro tipo de partidas para mantener los centros abiertos, y ha aumentado la rentabilidad y la productividad de los trabajadores. Pues no, realmente no. Entonces, coincido nuevamente con Paco en que... Me preocupo. Sí, en que en esta vez sí, pues coincidimos. De todas formas, Luis se lo toma a WhatsApp, pero yo se lo he dicho antes, ¿no? Tanto a Podemos como a Ciudadanos, que Albert Rivera y Pablo Iglesias muchas veces cuando debaten y eso están de acuerdo en muchísimas cosas. Sí, la verdad es que muchos del diagnóstico que tenemos sobre los problemas de España son muy cercanos, ¿no? Todos tenemos muy claro cuál es el problema, los problemas que tiene España, y sobre todo que tiene Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real o Ciudad Real. Muchas veces con los compañeros de Ganemos también llegamos a las mismas conclusiones. El problema es el abordaje. Nosotros creemos que tenemos que tener un abordaje de esos problemas, esa solución de los problemas mucho más lógica, mucho más congruente, mucho más basado en nuestros números, y al final Podemos lo único que dice 65.000 millones de euros más de gasto público. Pues lo único que podemos hacer con 65.000 millones más de gasto público es que al día siguiente nos intervengan desde la Unión Europea, porque eso es absolutamente inviable. Tenemos que buscar otro tipo de mecanismos para poder sostener esas reformas que necesita este país y que en muchas ocasiones coincidimos, pero desde luego no podemos hacerlo todo a base de dinero público, porque es imposible, porque hoy por hoy ya nos están diciendo que es imposible, que nos estamos saltando los límites. Hay un par de alusiones, cuando tenga bien, no quiero interrumpirle y terminar. Venga, Paco, pues me gustaría, porque en fin, está tirando de una forma inapropiada, ¿no? Mira, Paco, dos cosas, ¿no? En relación me gustaría explicar a nuestros
espectadores sobre lo de Izquierda Unida, que has comentado antes, que es un tema que se ha quedado colgado, y sobre el tema este, que de repente es que Podemos quiere la bancarrota de España, ¿no? Esta es la idea que quieres transmitir. En relación a esto último, voy a ser breve y claro. No queremos, de repente, disparar el techo de déficit en el que nos han puesto por las nubes el PP y el PSOE, sino reequilibrar en las partidas en las que se gastan cosas y, desde luego, destinar más presupuesto a las partidas sociales. Eso no es lo que estáis diciendo. No, lo que queremos es más educación pública, más sanidad pública, más servicios sociales, discapacidad, etcétera, ¿no? Bien, esto por una parte. Y si para eso hay que quitar dinero de otras partidas, pues naturalmente que se incrementa en esas, ¿no? Pero no hay que ver solo lo que se incrementa, hay que ver cómo se reequilibra, claro, y se redistribuye. Y por eso pedís el Ministerio de Interior, Defensa, Televisión Española, y voy a eso también, Vicepresidencia... Voy a eso también. Si quieres que hablemos de esto, los ministerios sociales. No nos fiamos de que el PSOE solo sea honesto en esto, ¿no? Sea honesto y sea capaz de hacer un gobierno, una legislatura de progreso y de cambio solo. Y hemos tenido ambos 5 millones de votos, no como vosotros, que habéis tenido bastantes menos millones de votos, ¿no? Y entonces, no es que pidamos nada, es que la gente nos faculta y nos legitima para estar en el gobierno, que es algo que parece que no queréis entender, y os colocáis en situación de igualdad cuando no estáis en situación de igualdad, Paco. Entonces, aprende que unos estáis los cuartos y otros estamos los terceros, prácticamente igualados con los segundos. Entonces, y que además, repetidas veces, el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para realizar políticas neoliberales que os encantan. Entonces, parece que aquí es todos contra Podemos, y así se lo han marcado a Pedro Sánchez. Luis. Y por eso, realmente queremos, para garantizar que la gente no es dejada atrás, queremos entrar en el gobierno. Pues mira, y naturalmente no en el gobierno de no sé qué ministerio de Chichinabo, sino... admitimos que el primero que ha obtenido más votos que nosotros sea presidente, pero naturalmente nosotros, que hemos sido los segundos, pues tendremos que tener acceso a la vicepresidencia. Esto es algo que naturalmente es de cajón y se cae por su peso. Y quiero acabar con el tema, ¿no? Sí, tema de Izquierda Unida. Sobre si nos vamos a ser los neocomunistas, ¿verdad? Y nos vamos a situar en el estalinismo, y es que además vamos a recibir ayudas de Corea del Norte, te falta por decir, ¿no? Después lo que os falta recibirlos es a vosotros, sí. Mira, porque de Venezuela, de Irán, el resto ya los habéis recibido. No me hagas que luego te tenga que presentar una demanda por decir mentiras, porque, bueno, pues es que es mentira esto, Paco, realmente. Es decir, no te caracterizas por mentir. Entonces, por favor, no digas cosas que son mentira, porque 4 veces los tribunales de justicia han desestimado las denuncias de Manos Limpias, por cierto, menudas denuncias, diciendo que eran falsas denuncias y que no había ninguna evidencia de que eso fuera realidad. Y ahí lo que es un contubernio de encargos del gobierno del PP a la policía, que luego son filtrados o no son filtrados o no sé cómo pasan a la prensa, Inda los paseo por los platos de televisión y parece que aquello es un mundo, ¿no? Entonces eso es una mentira. Izquierda Unida, Luis. Izquierda Unida. Brevemente. Podemos surge como una plataforma de unidad popular. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo, que soy científico, arqueólogo y no me dedico a la política, digo, es el momento del cambio y doy un paso, me presento en una asamblea ciudadana, primero en un círculo en mi pueblo, allí trabajamos durante unos meses, luego hay unas elecciones primarias, la gente me elige como secretario general de Podemos en Valdepeñas. Luego me presento a otras primarias a nivel de Ciudad Real y la gente me elige para representar a Podemos en las elecciones nacionales y esto es una plataforma de unidad popular, ¿no? Y no hay siglas ni otras cosas. Y entonces ya Podemos es esa nave y esa herramienta de cambio donde gente que no somos, naturalmente que todos tenemos un background y tenemos una trayectoria de implicación en nuestro entorno, ¿no? Vamos... Sí. Entonces lo que no tiene sentido es querer crear otra plataforma de unión y decir, la gente de Podemos, que ya es una plataforma de unidad popular, veniros aquí donde va a estar unas siglas. Entonces esto es a lo que naturalmente el Consejo Ciudadano con acierto, ¿verdad?, tantas veces ha dicho que no a la sopa de siglas, porque da igual la plataforma que sea, cómo se llame,
Y el caso es que, bueno, pues la gente se presenta ahí, gente de la sociedad civil, gente válida, gente capaz, que no pase como con Reyes Estevez, consejera de Educación, que es una incualificada. ¿Que Podemos e Izquierda Unida, si hay nuevas elecciones, podrían ir juntas? Yo creo que se dan las bases, existe la posibilidad de que gente que está trabajando en Izquierda Unida, gente que está trabajando en Podemos, se entiendan y lleguen a un acuerdo, y lo que no creo es pues esta exigencia de que no, es que no queremos que un partido que pues tiene las tarjetas black, que deben hasta la camisa, que, en fin... Entonces, de las tarjetas black hablas de Izquierda Unida, ¿no? Sí, entre otros. Al final, Luis, a mí me vas a perdonar, y a mí me encanta el refranero, porque creo que es muy ilustrativo, y cuando vosotros decís que tenéis que entrar en el gobierno con el Partido Socialista porque no os fiáis de él, es perfectamente aplicable la de se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y no te estoy llamando ladrón, que veo que me vas a poner una demanda al final. Es la experiencia, es la experiencia de OTAN no bases fuera, llegó al gobierno y ala. Un momento. Sí, por ejemplo. Nosotros, como no somos así, como nosotros tenemos una visión más honesta de todo esto, no hemos pedido no me llames deshonesto, así, Paco, no hemos pedido al Partido Socialista ningún tipo de silla. Hemos firmado un contrato con 200 medidas, porque nosotros creemos en la honestidad de las personas. La persona que realmente va sin creer y desconfiando del resto de las personas, pues la verdad es que tampoco a mí me parece una persona que sea confiable. Nosotros creemos en las personas, nosotros confiamos en las personas, por eso cogimos, nos sentamos, negociamos, sacamos un documento de consenso, 200 medidas para que España avance y que se hagan esas reformas tan necesarias que necesitamos. Y cuando nos han estado preguntando estos últimos 2 meses sobre si entendíamos que el Partido Socialista nos iba a defraudar, nosotros hemos dicho que tenemos un contrato. A nosotros no nos hace falta sillas para hacer las medidas que tienen el mío y los del próximo. Vamos, que finalicemos. Mira, somos un país rico que está en condiciones de que todos podamos vivir con dignidad, ¿no? Realmente el objetivo de Podemos es generar un cambio en el que, bueno, pues en el gobierno no sirva a los privilegiados, sino que el gobierno sirva a la gente. Y en ese sentido, Pedro Sánchez tiene un problema en este momento, y es que se ha girado, está mirando a la derecha todo el rato. Se ha firmado un pacto con Ciudadanos, que de todos es sabido. En este momento pues está que si hablan, que si no hablan, con el PP también, y bueno, realmente pues no es lo que espera su electorado. Si por nosotros fuera, Pedro Sánchez sería presidente la semana que viene. Pero no quieren, no puede, porque es rehén de estas 200 medidas que el Comité Federal ha exigido a Pedro Sánchez que acepte y de las que no se libere, ¿no? Entonces esto lleva a Pedro Sánchez a un precipicio que no tiene salida realmente, para él en primer lugar y para el PSOE después. Luis Benítez de Lugo, Francisco Javier Fernández Bravo, gracias, que es un placer. Julio. Ciudadanos, Podemos, que estéis aquí con nosotros. Placer. Igualmente, ya te dijimos que los dos éramos perfectamente capaces. Tenéis palique para varios programas, ¿no? Entre los dos. En fin, nosotros que nos tenemos que despedir. Mañana tenemos un programa monográfico especial hablando de educación. Ya saben que el sábado es el Día del Libro. Hablaremos del Día del Libro y del estado de la educación a nivel regional y también a nivel nacional. No se lo pierdan porque promete ser muy interesante. Hasta mañana.